El criterio de agrupación de datos corresponde a un análisis semejante al elaborado para las variables cualitativas, es decir, los datos se pueden organizar en tablas de frecuencias con o sin intervalos. En este caso, las columnas de las frecuencias acumuladas sí tienen interpretación sin importar que la variable sea discreta o continua. Vamos a comenzar con distribución de frecuencias sin intervalos, que es el registro de todos los valores de la variable y sus frecuencias asociadas como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Bueno, como primer ejemplo tenemos el salario de 12 trabajadores de una empresa. Vamos a plantear, a montar la distribución de frecuencias sin intervalos que viene de esta manera. Vamos a analizar columna por columna. En la primera columna tenemos la variable. Es muy importante identificar la variable que está en juego. En este caso es el salario de los trabajadores. La siguiente columna es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. La frecuencia absoluta 3 para el salario de 400,000, puesto que hay 3 trabajadores que tienen este sueldo. 3 también para el salario de 450,000 pesos, puesto que hay 3 trabajadores que tienen este sueldo. Vamos a verlo aquí en la lista de los datos. 450,000, aquí hay un trabajador con el sueldo de 450,000, 1, 2 y 3. Por eso es que la frecuencia absoluta es 3. Frecuencia absoluta de 500,000 pesos es 2, puesto que hay 2 trabajadores con este sueldo. 1 para 750,000 pesos y 3 para un sueldo de 1.200.000. La frecuencia relativa, recuerde que se obtiene de la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Para el caso de 400,000 pesos, 3 dividido por el total de datos, 12, nos da un cociente de 0,25. La frecuencia relativa de 450,000 es 0,25. Es un resultado que sale de dividir la frecuencia absoluta, que es 3, con el total. La frecuencia relativa para 500,000 pesos, que es 2 entre 12, que nos da un cociente de 0,16. 0,083 para 750,000 pesos, y la frecuencia relativa del sueldo 1.200.000 es 3 dividido en 12 para un cociente de 0,25. Recuerde que la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar un valor aproximado a 1 y la suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar el total 12. La frecuencia absoluta acumulada, comenzamos con el 3 y como es acumulada vamos sumando 3 más 3 que nos da 6, 6 más 2 que nos da 8, 8 más 1, 9, 9 más 3, 12. La frecuencia absoluta acumulada depende de la frecuencia absoluta. Algo muy similar pasa con la frecuencia relativa acumulada, depende de la frecuencia relativa. Es un proceso muy similar a lo que acabamos de hacer. Y la frecuencia porcentual depende de la frecuencia relativa. 0,25 lo multiplicamos por 100 y eso nos da un producto de 25. Como el 100 tiene dos ceros, solo es correr la coma 2 espacios hacia el lado derecho. La suma de todas las frecuencias porcentuales nos tiene que dar un valor aproximado o nos tiene que dar 100%. Y el diagrama de barras, donde en el eje horizontal tenemos la variable salarios y el eje vertical el número de trabajadores. La primera barra nos indica 400,000, que son 3 trabajadores que tienen un sueldo de 400,000, 3 trabajadores también tienen un sueldo de 450,000, 2 trabajadores con un sueldo de 500,000 pesos, un trabajador con un sueldo de 750,000 pesos y 3 trabajadores con un sueldo de 1.200.000, tal cual como lo habíamos analizado también en la tabla de distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias con intervalos. En algunas situaciones los datos recogidos presentan frecuencias muy pequeñas. Entonces es útil construir una distribución de frecuencias que permita agrupar los datos por intervalos que tengan la misma longitud. Mediante el siguiente ejemplo se muestra el procedimiento para construir dicha tabla. Tenemos que un nadador de 200 metros registra el tiempo de sus últimos 14 entrenamientos. Los resultados en segundos
son: este primer registro fue de 125 segundos que tardó el nadador en recorrer los 200 metros, el segundo registro o el segundo entrenamiento fue de 120 segundos y así sucesivamente se analiza los demás datos. Y la tabla de distribución de frecuencias con intervalos viene de esta manera. Los intervalos están en la columna de la variable es tiempo, puesto que está hablando del tiempo del nadador en recorrer los 200 metros. Y para construir la distribución de frecuencias con intervalos se realiza el siguiente procedimiento. Primero se encuentra la longitud de la distribución que recibe el nombre de rango y se calcula restando del dato mayor, que son 135 segundos, el dato menor, que son 115 segundos, que nos da una diferencia de 20. Segundo, se determina el número de intervalos que va a tener la tabla. Este criterio puede ser definido por la persona que realiza el estudio, pero una buena aproximación es la raíz cuadrada del total de datos y aproximar su resultado al entero más cercano. Como tenemos 14 entrenamientos, el total de datos es 14, raíz cuadrada de 14 nos da 3,74 con una aproximación a 4, que es el entero más cercano. Tercero, se halla la longitud de cada intervalo realizando el cociente entre el rango y el número de intervalos. 20 entre 4 nos da un cociente de 5. Finalmente, se realiza la tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla, la primera columna corresponde a los intervalos. Estos intervalos tienen un límite inferior cerrado y quiere decir que toma el dato 115 y un límite superior abierto mediante el paréntesis donde no se toma el 120, excepto en el último intervalo donde ambos límites son cerrados. En el primer intervalo, el límite inferior es el dato menor de la muestra, 115, y el límite superior, 120, resulta de sumar el límite inferior con la longitud de cada intervalo, es decir, 115 más 5 nos da un total de 120. Para el segundo intervalo se inicia con el límite superior del primer intervalo y el límite superior se obtiene sumando el límite inferior con la longitud del intervalo. 120 más 5 nos da un total de 125. Se sigue el mismo proceso hasta el último intervalo donde el límite superior es cerrado y coincide con el dato más grande de la muestra, 135 segundos. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual se calculan de la misma forma como una distribución de frecuencias sin intervalos. En cuanto a la marca de clase M, es el punto medio del intervalo, es decir, es el punto que representa a todos los datos que pertenecen al intervalo y se calcula mediante la expresión límite inferior más límite superior dividido en 2. Para el segundo intervalo, la marca de clase la calculamos mediante esta forma: límite inferior, que es 120, más límite superior, que son 125, 120 más 125 nos da un total de 245 dividido en 2 para un resultado de 122,5. Vamos a centrarnos un momento en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del primer intervalo es 5, puesto que hay 5 registros de tiempo que están dentro de este intervalo de 115 cerrado, 120 abiertos, las cuales son el primero, tenemos aquí el primero, 2, 3, 4 y 5, por eso es que la frecuencia absoluta del primer intervalo es 5 y así sucesivamente se analizan las demás. Recuerde que la suma de todas las frecuencias absolutas nos tiene que dar el total de datos, es decir, los 14 entrenamientos. La suma de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1 o un valor aproximado
a 1. En cuanto a los gráficos, el histograma y el polígono de frecuencias son gráficos usados para la distribución de frecuencias con intervalos. En el eje horizontal del histograma se ubican los límites de los intervalos, teniendo en cuenta que el límite superior se escribe solo una vez y los rectángulos que lo componen van unidos de límite a límite. Para el polígono se ubican las marcas de clase en el eje horizontal. Cuando se realiza un polígono de frecuencias acumuladas, al gráfico se le denomina ojiva.